Un gusto, ingeniera. A continuación, mi grupo hará la exposición acerca del debate en torno de bases de datos SGBD. Subtema 3, diagramas, copias de seguridad y restauración. Para comenzar este debate, realizaremos lo siguiente. Preguntas para el debate. ¿Por qué es importante la creación de un modelo físico en una base de datos? La creación de un modelo físico de una base de datos es un paso fundamental en el proceso de diseño y de desarrollo del sistema de información. Este modelo representa la estructura real de la base de datos, incluyendo las tablas, columnas, índices, relaciones y otros elementos físicos que almacenarán los datos. ¿Qué herramientas pueden ser utilizadas en un diseño de base de datos? Haciendo un análisis en las características, requerimientos que se necesita para formar nuestra base de datos, diseñarlas, podemos elegir una herramienta que sea la más adecuada, como por ejemplo diagramadores R. Herramientas visuales para crear diagramas, entidad, relación. SQL Workbench, entorno de desarrollo integrado para bases de datos relacionales. Erwin Date Model, herramienta profesional para el modelo de datos. MySQL Workbench, herramienta específica para MySQL o herramientas de modelado en la nube. Amazon RDS, Azure SQL Database, Google Cloud SQL. Estos son algunos ejemplos de herramientas. ¿Cómo optimizar el rendimiento de una base de datos? La optimización del rendimiento de una base de datos es un aspecto crucial para garantizar que las aplicaciones que la utilizan respondan de una manera rápida y eficiente. Como por ejemplo diseño de índices. Un modelo físico bien diseñado permite definir los índices adecuados para acelerar las consultas más frecuentes. Una distribución de datos. La distribución de datos en los discos y particiones se puede optimizar para minimizar el tiempo de acceso y maximizar el rendimiento de las operaciones de lectura y escritura. A continuación, una pregunta. Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Luis Estudillo, pertenezco al paralelo C3. Bueno, en este caso voy a presentar lo que es un pequeño desarrollo en lo que hace la parte de preguntas y respuestas de lo que es el entorno de un sistema de gestión de bases de datos. En este caso a mí me tocó hablar acerca de cómo se crea un índice en una base de datos y qué beneficio tiene. Bueno, en este caso los índices simplemente nos permite encontrar rápidamente información, es decir, es como crear una consulta ágil en el SQL que me permita buscar información exactamente en las tablas. En este caso me permite encontrar la información rápidamente, se aceleran las consultas porque no estoy llamando a toda la información de la tabla, sino solamente aquellos aspectos que involucran los datos principales. En este caso, las condiciones y las búsquedas que son complejas, en este caso se las agilitan. En este caso, nosotros al utilizar los índices en el sistema de gestión de base de datos, se puede evitar escanear toda la tabla, como lo mencionaba, sino que solamente encontrar o cumplir con condiciones específicas. En este caso, los índices pueden reducir el tiempo de respuesta en las consultas, lo cual es crucial para las aplicaciones que requieren un alto rendimiento. Como tipos de índices, partimos de los índices simples, que son creados en este caso bajo
en una única columna de la tabla. En este caso tenemos un ejemplo de crear el índice en la tabla empleados, donde solamente buscamos lo que es el aspecto de apellidos o buscamos la opción de apellidos. En índice único tenemos los que son aquellos que garantizan los valores en las columnas y las columnas indexadas sean únicos. En este caso el ejemplo tenemos crear un único índice en la parte en la tabla clientes que incluye solamente lo que hace correo. Lo que son los índices compuestos o las multicolumnas son índices que abarcan dos o más columnas y son útiles cuando se ejecutan consultas o se filtran en varias columnas. En este caso aquí tenemos el ejemplo de crear el índice nombre ciudad de la tabla empleados. En este caso vamos a obtener el nombre del empleado y la ciudad a la que pertenece. Otro ejemplo que tenemos es el índice de texto completo. En este caso son utilizados para la búsqueda de textos de grandes volúmenes de datos y es común en las bases de datos que contienen campos de texto extensos. En este caso tenemos el crear el texto completo, el índice de texto completo de la tabla artículos, donde vamos a traer todo lo que está dentro de la columna contenido, o vamos a traer toda la información de la columna contenido. En este caso también tenemos los índices de clúster, que son aquellos que organizan las filas físicas de las tablas para que siga el orden de índice. Esto más se usa en las tablas que reciben rango. En este caso hacemos un select from, select asterisco, traemos todos los datos de la tabla productos y que le ponemos una condicional donde la identificación del producto comprende entre el 1 y el 10, es decir, el ID o el ID del producto nos va a traer los productos solamente del 1 al 10. En este caso, como menciona, es una consulta basada en rangos. Uno de los beneficios en utilizar los índices es que mejora la velocidad de las consultas, es decir, aceleran las consultas. En este caso, el select ya no traemos toda la información de la tabla, sino específicamente los datos a los que se quiere acceder. En este caso tenemos la optimización de los join, en este caso en las tablas o las uniones de tablas, nos ayudan en las operaciones a ser más eficientes y a localizar rápidamente las filas correspondientes en las tablas. Como sabemos que los índices son ordenaciones rápidas, en este caso los índices facilitan la ejecución y las operaciones del order by o el group by. En este caso agrupamos por algún tipo de dato, o sea, agrupamos todos los artículos que están en la tabla de ventas, u ordenamos ya sea un registro de ciudades, si tenemos un ID de ciudad del 1 al 10, por ejemplo. ¿Ya? Eso sería todo, muchísimas gracias. Ingeniera, muy buenos días. Le saluda el alumno Vargas Suárez Clever Iván, alumno del C3. El día de hoy nos ha tocado, dentro de la investigación, el tema que me ha tocado es creación de modelo físico, tablas y relaciones. El proceso de creación de un modelo físico de base de datos es muy esencial para traducir un modelo lógico en una estructura que pueda ser implementada en un SGBD. Este modelo físico define cómo se almacenarán y organizarán los datos y abarca desde la definición de tablas y atributos hasta la implementación de relaciones y restricciones para asegurar la integración de los datos. Definición de tablas y sus atributos. Las tablas son bloques fundamentales en el almacenamiento de datos. Cada una tabla representa unidades específicas y está compuesta por filas y columnas. Las columnas, también llamadas atributos, definen el tipo de información que se almacena en la tabla. Por ejemplo, en una tabla de empleados, las columnas podrán incluir ID empleado, nombre, apellido, fecha de nacimiento. Cada una de estas columnas deben tener un tipo de datos adecuados, como int para identificadores numéricos o varchar para texto. Relaciones entre tablas y claves primarias foráneas. Las relaciones entre tablas son muy fundamentales para mantener la integridad referencial dentro de la base de datos. Existen tres tipos principales de relaciones: uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos.
Y estas relaciones se establecen utilizando claves primarias y foráneas. Claves primarias son identificadores únicos para cada registro en una tabla. Ejemplo, el ID empleado sería la clave primaria en la tabla de empleados. Clave foránea. Establecen vínculo entre tablas. Una clave foránea en una tabla se refiere a una clave primaria a otra tabla, creando una relación entre las dos tablas. Ejemplo ID. ID departamento en la tabla de empleados podría ser una clave foránea. Se refiere al ID departamento en la tabla de departamento. Continuando con el debate, la relación a las preguntas tenemos la 1 y la 6. ¿Por qué es importante la creación de un modelo físico en la base de datos? El modelo físico define cómo los datos almacenarán en el sistema, optimizando el rendimiento, asegurando que se cumplan las restricciones de integridad. Además, este modelo es la base sobre la cual se estructuran las consultas y las operaciones de la base de datos. Referente al debate en la pregunta 6, ¿qué diferencia hay entre una clave primaria y una clave foránea? ¿Y por qué son fundamentales en el modelo físico? La clave primaria identifica de manera única cada registro en una tabla, mientras que la clave foránea establece relaciones entre tablas. Estas claves aseguran la integridad referencial y permiten una correcta organización de los datos. Continuando con el debate. Estimada docente, muy buenas tardes. Hoy quiero hablar sobre cómo podemos optimizar el rendimiento de una consulta de SQL utilizando índices. Entendemos que la eficiencia de la recuperación de datos es crucial en una base de datos grande y activas, y los índices juegan un papel fundamental en esto. Primero, ¿qué es un índice? Un índice en SQL es una estructura que mejora la velocidad de las operaciones de selección al permitir búsquedas más rápidas en las tablas. Podríamos comparar un índice con el índice de un libro que permite encontrar información específica sin tener que leer cada página. ¿Por qué usar índices? Los índices pueden mejorar significativamente el rendimiento de las consultas en SQL de varias maneras. El rendimiento mejorado que reduce el tiempo de búsqueda de datos. La optimización de consultas complejas que ayudan en consultas que involucran múltiples joins a consultas where. La mayor eficiencia en la recuperación de datos nos permite recuperar datos específicas de manera más eficiente. Hay tipos de índices. Índices únicos que garantizan la unicidad de los datos de una columna. Los índices compuestos involucran múltiples columnas y son útiles para consultas que filtran por más de una columna. Los índices parciales son los que cubren una parte de una tabla, ideal para grandes volúmenes de datos. Las buenas prácticas. El cuidado con los índices redundantes. Hay que tener mucho cuidado porque esto nos puede afectar negativamente a las operaciones de inserción y actualización. Actualizar estadísticas. Hay que mantener las estadísticas de la base de datos actualizadas para que el optimizador de consultas funcione correctamente. El análisis y el monitoreo. Analizar las consultas frecuentes y ajustar los índices según sea necesario. En conclusión, una estrategia bien pensada de la creación y gestión de índices puede mejorar considerablemente el rendimiento de las consultas de SQL. Es crucial analizar y entender las necesidades específicas de nuestras consultas para aplicar los índices de manera eficiente. Estimada docente, quiero agradecer a todos por su participación y esfuerzo en este debate. Sin embargo, debido a problemas de energía que estamos viviendo y el hecho de que algunos de nuestros compañeros viven en otras provincias, no ha sido posible llevar a cabo este debate de manera presencial, pero lo hemos hecho de esta manera. Agradecemos su comprensión y paciencia, esperando poder solucionar estos inconvenientes pronto para que podamos continuar con nuestras actividades académicas de una manera efectiva. Muchas gracias.